Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Sánchez Ríos. Soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Estoy estudiando la carrera en Maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. Mi matrícula es UVC 000338. A continuación presento mi proyecto integrador, en donde explicaré sobre qué nos dejó el proyecto modular de la materia de Fundamentos de Educación a Distancia. Puntos que se tomaron en cuenta para el proyecto modular. Primero, el panorama de la educación a distancia en México. Segundo, historia de la educación a distancia en México y situación actual de la educación a distancia en México. Por último, el futuro de la educación a distancia en México. Tomaremos en cuenta el primer punto, la educación a distancia. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación a distancia? La educación a distancia es una modalidad educativa que hace posible el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos no presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a estudiar una maestría o una licenciatura, podemos hacerlo de manera no presencial, sin asistir a clases debido a los tiempos o por el mismo trabajo que nos impide ir presencialmente a estudiar a una universidad. Y gracias a la educación a distancia podemos lograrlo. Ahora, el panorama de la educación a distancia en México, lo que vimos ya en el proyecto modular. Nuestro país ha tomado unas soluciones que se han construido sólidamente en los últimos años en la autoformación digital. Es decir, la educación especializada a la carta que permite a los individuos continuar con su formación en torno a un entorno mucho más amigable y flexible, decidiendo horarios, planes de estudio y presupuestos. ¿Esto qué nos permite? Este panorama que existe en nuestro país está en desarrollo. Se está presentando cada vez más universidades que se están planteando este proceso o esta modalidad de educación a distancia. Ahora, la historia de la educación a distancia. En un principio no se contaba con un programa estructurado, ya que no se regían como la escuela tradicional. Pero por las nuevas tecnologías que van surgiendo se va mejorando la modalidad de la educación a distancia. ¿Cómo? Mediante plataformas y mediante la interacción del docente y alumnos por medio de este grupo. Ahora, la situación actual de la educación a distancia en México. En México está en desarrollo, está creciendo y ganando aceptación, por lo cual las universidades están adoptando esta modalidad de estudio. Esto debido a que cualquier persona puede acceder a este tipo de educación a un precio económico y que la gran mayoría puede solventar sin problemas. Entonces, ahorita, gracias a las facilidades que dan las tecnologías, nosotros podemos estudiar una maestría, como es mi caso, para poder estar mejor capacitados para alguna función. Ahora, el futuro de la educación a distancia en México. La educación en línea en México es una oportunidad para estudiar y crecer profesionalmente que aún no se desarrolló por completo. Pero existen plataformas que ofrecen cursos y diplomados en líneas que presentan las ventajas de esta forma de aprendizaje. Aún hay un rezago en el acceso a internet. ¿Debido a qué? A lo deficiente o poca velocidad de internet en comparación con otros países que tienen banda ancha más rápida y mucho más económica comparada con la de nuestro país. El aprendizaje personal es que la educación a distancia es una alternativa a la educación tradicional, que ha dado la posibilidad a personas que no tienen el tiempo necesario para ir a una escuela de manera presencial. Entonces, ¿esto qué nos deja? Que gracias a la educación a distancia, nosotros por medio de internet, mediante el celular, la computadora, nosotros podemos estudiar y podernos desarrollar profesionalmente. Ahora, en nuestro país se han tomado cartas en el asunto. Es por ello que las universidades, cada vez más universidades están tomando en cuenta esta modalidad de aprendizaje, la cual facilita el aprendizaje
utilizando las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. En mi caso, gracias a esta modalidad yo puedo estudiar y incluso no descuido mi trabajo y ni mi familia. ¿Por qué? Porque organizo mis tiempos. De esta forma, al concluir mi maestría, estaré mejor capacitado para realizar mi trabajo como docente, ya que trabajo en una secundaria y quiero seguir creciendo profesionalmente, quiero expresarme mejor con mis alumnos para mi propio beneficio y también para el de mis alumnos. Bueno, hasta aquí todo. Muchas gracias.